Emilia Oscamaita Curi con nosotras es Jula Bacaro, bienvenida. Buenas, ¿cómo andan? Hoy Bien. más tranquila, Más después tranquila, de ¿no? pasar por varios programas de Capto, varias columnas, ya no me puedo hacer la Cortísima, boluda sí, acá, ya no ¿viste? sirve la excusa. Porque acá ya no me creen más, me dicen tipo, anda a cagar, no te creemos nada. Así que nada, bueno, he vuelto a esta ¿Volviste? columna que arrancamos en febrero y que de paso a contar que va a ser una columna mensual que vamos a estar los segundos lunes de cada mes, hablando de rock y fotografía. Muy bien. Dos mundos que transitas Sí, y muy... que se conectan ahí. Bien ahí, sí, muy muy sentido, sentido. muy sí. sentido. Y por otro lado, espacio publicitario. Les mando un beso y un abrazo a mis compas de Capto, chicos. Dale. Increíble. Volvió por con favor, Tuti. acompáñennos, que estamos laburando a pleno, haciendo un montón de cosas. Así que nada. Y ahora voy a cerrar el espacio publicitario. Bien. Porque no quería dejar de nombrarles a los compas. Y bueno, voy a presentar al invitado de hoy, ¿no? Ah, viniste con invitados. Vine con invitado. Qué producción. Así estamos. Bueno, un tipo que realmente un gran profesional en lo que hace, siempre activo, fiel al lente, a lo que le gusta, a estar en los espacios que lo convocan, ¿no? Y que es muy difícil hoy en día encontrarse en espacios que nos convoquen, sobre todo en lo laboral. Y por otro lado también una persona con la que tuve la oportunidad de charlar y que con algunos años de diferencia, sobre todo teniendo en cuenta los años transcurridos en el medio, trabajando y demás como fotógrafos, me he dado cuenta que compartimos muchas pasiones y varias frustraciones también. Así que, sin más preámbulos, voy a presentar a Fernando, a Manino para el campo fotográfico, el gran Manino de Tres al Cubo, de las vallas, los recitales, la gente, el pogo, un profesional de la hostia. Bienvenido. Hola, Manino, ¿cómo estás, Fer? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, Muy bien. te Te escuchamos bien. escuchamos bien. A ver, me dijiste viejo un poco más. Te dije un poco viejo, ¿no? Sí, ya estoy un poco viejo, ya sé. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, tengo 400 millones de preguntas por hacerte, como ya sabes, pero se vienen cositas. Yo no voy a adelantar nada, pero quiero decir que no es la primera vez que Manino va a estar con nosotros. Así ¿no? que voy a Buenísimo. hacer hincapié en algunas cositas en particular para después profundizar, veremos cuándo, dónde, cómo. Bueno, primero para introducirnos un poco en tu laburo, quería preguntarte cómo fue tu recorrido en los inicios hasta llegar a los escenarios. Mirá, yo soy tengo más tiempo de fotógrafo que de fotógrafo de música, pero a su vez la música fue siempre una de mis pasiones. Creo que lo que hablábamos, lo que decía que de las frustraciones, éramos músicos frustrados. Yo siempre quise ser músico, nunca lo pude hacer. A su vez quería ser fotógrafo, eso sí me salió. Entonces me dediqué a la fotografía de música. Pero en mis 30 y pico de años que soy fotógrafo, creo que hace 20 y algo que me dedico a la música. Pensaba un poquito menos, pero haciendo cálculo más o menos debe ser por ahí. Así que tienes razón, estoy medio viejo. Bien, bien. No, igual yo quiero aclarar que era por el recorrido artístico que tenemos, que el mío es mucho más chico que el tuyo. Solamente quería aclarar eso. No te quería decir viejo. Bueno, en todo tu recorrido te has cruzado con grandes personajes y yo te quería preguntar qué personas o qué proyectos te hicieron como un clic en tu mente, en tu vida. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Y en realidad creo que el clic más fuerte que tuve fue cuando entré a trabajar para la productora del Indio, como fotógrafo de producción del Indio, que ahí fue donde yo venía ya hacía varios años sacando a músicos, pero ir a trabajar con el Indio era casi impensado y nada, se dio casi de casualidad. Me llamaron de la productora del Indio y necesitaban un fotógrafo y hasta el día que no fui, dudaba si era verdad.
Sí, además a mí me flasha mucho, ¿no? Porque, o sea, tuvimos la oportunidad de sacarle fotos a los fundamentalistas, pero claramente no con el indio, lo vemos por pantallas ahora, y que hayas tenido esa zarpada oportunidad, nada, justamente zarpado. Y te quería preguntar justamente eso, ¿cuál fue tu relación con Los Redondos desde lo más íntimo, si se quiere, y tu relación más artística con el indio? Mirá, yo con Los Redondos, en mi barrio vivía el hijo de Sky, así que íbamos siempre a ver todos los años nuevos cuando Sky venía a pasarla con su hijo, con el hijo de la Negra Poli, en realidad, ¿no? El de la saga de Sehueque. Y en mi barrio éramos todos, si bien veníamos de un palo más heavy metal, Los Redondos siempre era una de las bandas que nos unía a todos en el barrio, y siempre desde muy chiquito íbamos todos a verlo a todos lados. Y creo que fue la única banda que seguí como movida más allá de lo musical, digamos, ¿no? Eh, Fue algo que nos movió a nuestra generación desde muchos lados, social, político, de un montón de lados, nos abrió un montón la cabeza y Los Redondos fue para mucha gente de mi generación algo muy fuerte. Cosa que yo nunca trabajé con Los Redondos, ¿no? Yo siempre fui como espectador de Los Redondos. Yo empecé a trabajar ya cuando ya estaba el indio como solista. Bien, bien, bien. Y ahí, digamos, tu relación con el indio artísticamente, o sea, vos le hacías fotos, era solo en los recitales, ¿cómo Yo, era la movida? yo solamente iba a las producciones, pero más o menos para unirlo con lo otro, yo cuando empecé a trabajar con el indio, casi es como que volví a lo que estaba yendo. Digamos, no me sentía ajeno, era un lugar que me sentía cómodo y que ya lo conocía. Y lo conocía bastante bien, digamos, no necesitaba saber de qué se trataba. Volví, me metí más adentro en realidad. Y solamente trabajaba en las producciones. Yo iba a los shows, iba 15 días antes del show, o 10 días, una semana, depende de lo que me pidan, y me quedaba cubriendo todo el evento y hacía lo que sí podía cubrir, que a veces eran también las pruebas de sonido, los ensayos, que los ensayos se hacían en el Cielito Record, que es un lugar muy emblemático de Buenos Aires, una sala de ensayo donde, bueno, donde Los Redondos grababan la famosa foto de Los Redondos que están sentados en la silla de la plaza, que es el Cielito Record, y yo ya presenciar un ensayo con el indio al lado, yo sentadito al lado, para mí era tremendo, era tremendo. Igual ponía cara de profesional, como que no me estaba pasando nada, pero por dentro me estaba pasando de todo, digamos. Eh, Sí, 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 me imagino. O sea, para mí es impensado, así que lo hayas transitado y que nos lo cuentes me parece una locura. Acá, hablando de los fundamentalistas y demás, me gustaría contar que Manino hizo un documental para un gran amigo de él y también un batero tremendo que pasó por muchísimas bandas, que no voy a contar mucho más yo, le voy a dar la palabra a Manino, pero bueno, le hizo un gran homenaje al querido Martín Carrizo. claro, yo a Martín lo conozco trabajando con el indio. Eh, y más, te cuento una anécdota de Martín. Yo, el primer show que trabajé con el indio, más contratado ya, porque yo ya empecé a ir otros, pero me pagaban por recitar, y ese fui ya contratado para la pregunta, fue el último recital que hizo el indio en un estadio que fue en Salta, en el Estadio Marte Arena, y era uno de los primeros shows también que se incorporaba Martín, porque Martín entró después a la banda. Eh, y en Salta, yo a Martín ya lo conocía por Gustavo Cerati, por Animal, ya era un tipo con una carrera grosa cuando ya llega el indio. Yo estaba muy copado de estar trabajando ahí en el escenario en Salta. Termina el recital, se van todos los músicos y Martín no se va. Y se queda en el escenario, y estaba lloviendo, me acuerdo. Y viene y me abraza y me dice gracias a mí. Se está confundiendo. Digo, ¿viste? Digo, no, Martín, yo soy fotógrafo. Sí, ya lo sé, me dice. Pero esto lo hacemos entre todos, me dijo. Y a partir de ahí dije, qué tipo es. Tío? A partir de ahí, cada vez que nos veíamos, me pasó su teléfono. Y empezó a verle a venir a La Plata, porque él producía también algunas bandas, a Don Lunfardo, bandas de acá de La Plata, que le estaba produciendo un disco. Y a partir de ahí nos empezamos a ver de lo laboral. ¿Sí? Yo le hacía cosas de fotografía a él,
Y con el tiempo nos hicimos muy amigos, empezamos a compartir varias cosas del show, él venía a La Plata a veces a comer, nos juntamos. Y ya después de un tiempo, bueno, él le detecta la enfermedad que tenía, que era ELA, y bueno, la empezó a transitar cuando nosotros ya vimos que la mano venía medio fulera, que ella no podía tocar. Decidimos hacer un documental, pero no era un documental, hacerle un videíto a él con entrevistas de amigos, músicos amigos y material que teníamos. No, nunca fue pensado como un documental. Lo empezamos a hacer en cuarentena, aparte en despelote, porque en cuarentena era todo muy difícil. Pero bueno, lo íbamos haciendo. Y un día voy a la casa y me da un montón de material que tenía él inédito, total, de Cerati, de Animal, sumado a lo que yo tenía del Indio, hicimos un documental mucho más armado, que nos había parecido que había quedado bastante bueno, entonces lo empezamos a pulir cada vez más, y cuando se lo íbamos pusimos una fecha para hacérselo en la casa y él falleció una semana antes de ver la película, nunca la vio. Ahí un poco todo se vino abajo y después resurgió de vuelta con hacérselo más como un homenaje y salimos a proyectarlo por un montón de lugares. Estuvimos casi 2 años proyectándolo, inclusive se proyectó en México y en Uruguay y acá en Argentina en un montón de lugares. Es un documental que está para verlo online, se llama Acariciando el Golpe y es toda su carrera, pero contada por él. Porque, digamos, no la contamos nosotros, está todo el documental contado por él. Y está buenísimo no porque lo hice yo, sino por la historia de él, digo. No, sí, yo recomiendo mucho ver ese documental, es muy hermoso. Gracias, Manino, por crear algo así. Y nada, me parece muy lindo, también muy zarpada la historia de que él no lo haya podido ver y demás. Bueno, estuvimos hablando un poco de esto. Pero bueno, vamos a seguir con esta entrevista después de este momento. Yo te quiero preguntar, teniendo en cuenta que estás hace más de 20 años en la movida, y por qué no convirtiéndote en uno de los fotógrafos más grosos, porque muchas de tus imágenes las vemos en un montón de lugares sin saber capaz que son tuyas. Y en esto quiero destacar que me parece muy piola de Martín que te haya ido a saludar y a darte un abrazo, porque siento que los fotógrafos también hacemos el show y nunca se nos reconoce. Así que me parece una gran actitud de Martín y me encanta que así haya comenzado su amistad. Pero bueno, yo te quería preguntar si vos considerás que lo que haces es arte y si los fotógrafos de recitales en particular hacemos arte. Mira, yo creo que eso es medio una pregunta muy para cada uno, muy particular. Ujú. Sí, claro que sí. Pero bueno, depende el caso de cada uno. Yo en mi caso lo siento que sí, porque lo hago desde el corazón y lo hago desde lo que siento. Trato de siempre en mis fotos mostrar lo que yo quiero mostrar y lo que quise mostrar, digamos. De hecho, hace poco tuve una muestra que me pusieron una curadora y no nos encontramos. Porque yo les comentaba que había ciertas fotos que no me importaba tanto la imagen, sino lo que significaban para mí y lo que había pasado en ese momento. Eh, yo recuerdo cada foto, la mayoría de las fotos que yo tengo que separo de la cámara de ese día, me la acuerdo y sé por qué la estoy sacando y por qué la hice. Eh, entonces sí, yo creo que sí, que lo que hacemos en la fotografía es un arte, así que eh, más que sí. Pero bueno, te digo en particular porque capaz que hay gente que va a laburar, yo que sé, hacer otra cosa y está pensando a mí, en otra cosa, en el momento de hacer una foto, digamos, ¿no? Yo voy a sacar con el corazón total. Sí, yo creo que los recitales nos convocan a eso y que además, por más que sea laburo o no, donde se corre el eje artístico ya no es lo mismo. Así que yo opino bastante como vos. Y te quería preguntar, ya que estamos en esta, ¿qué pensás vos de la movida fotográfica hoy en los recitales? ¿Cómo son los nuevos colegas? ¿Cómo nos insertamos en ese campo y demás? ¿Cómo nos ves Mira, hoy vos? yo creo que para las generaciones nuevas es mucho más difícil, y tiene una parte fácil y una parte difícil, digamos. Yo cuando arranqué, la verdad que había muy poca gente sacando en los shows, entonces era más simple entrar, digamos. Pero hoy lo que tiene que
hay tanta tecnología y tanta rapidez que yo, en un momento que no te lo contaba cuando te mandé un mensaje, yo un poco cada vez me siento más afuera porque, porque me pasa por arriba la rapidez. Hoy en día es más, tiene más valor lo que está pasando en el momento, un vivo o fotos momentáneas que yo estoy acostumbrado a ir a sacar las fotos, llegar a mi casa, seleccionarlas, y yo ya cuando ya las estoy seleccionando ya pasó el tiempo de hoy, digamos. Entonces, más, yo siempre toda mi vida las enviaba al otro día. Claro. Me levantaba, me hacía un mate, me ponía a editarlas, a ver cuáles hacía y la mandaba al otro día. Por lo menos a seleccionarlas. Yo nunca fui a editar ninguna foto casi. No, no les hago casi nada, más que ponerla blanco y negro o color, pero no soy de editar, de modificar la foto y hacerle nada. Pero eso también delata un poco mi edad. Eh, nada, eh, hoy en día lo que tiene sí como dificultad creo que es la rapidez para mí. Capaz que para... Yo veo que a veces van algunos que están haciendo en vivo, están subiendo fotos en el momento, están haciendo demasiadas cosas, suben videos, fotos. A mí me parece mucho, demasiado eso. Yo siempre fui más de la fotografía. Si bien hago videos, hacer todas así cosas momentáneas no fue nunca algo que me guste. Pero, y a su vez que también hay mucha, se acredita mucha gente, entonces, bueno, yo te crucé el sábado en la renga, Ujú. eh, Ahí estuvimos. éramos, éramos muchísimos, Éramos ¿viste? muchísimos, es una locura. Eh, entonces tenés que estar un poco más, nada, se puede igual, está buenísimo. Está, Yo creo que lo lo que que es está bueno... Perdón, te interrumpí, ¿qué ibas a decir? no, digo que es un poco más difícil a veces eh, desde lo laboral, digamos, ¿no? Entrar en circuitos donde hay tanta gente. Sí, totalmente. Yo coincido. Creo que es compleja la cosa ahora. Eh, que mucho se hace por amor al arte, mucho también por laburo, mucha gente se acredita y nada que ver. Son cosas que vemos en los recitales y me parece que está re bueno para seguir rosqueando. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, así que como último yo te quiero preguntar en qué andas ahora, qué proyectos estás haciendo, contanos si querés un poco de Tres al Cubo. Mira, hoy Tres al Cubo es mi proyecto más importante, es donde nosotros tenemos ahí una escuela de fotografía, una fotogalería, un museo de la fotografía, que ahora un poco, dentro de poco lo abrimos para la noche de los museos. Y además de la cuestión laboral, digamos, ¿no? De la impresión de fotos y todo eso. Nosotros estamos en contacto con todo el día con la fotografía porque trabajamos de eso además, digamos, ¿no? Eh, y después de lo personal, estoy proyectando una muestra para noviembre, que si todo sale bien ya se enterarán. No la tengo está en proceso todavía, pero es una idea también. Bueno, yo justo te crucé ahí Eso te iba a en la... decir, para eso estabas la laburando el sábado, ¿no? Para esa muestra. te cuenta que estaban todos sacando el escenario y yo estaba al Sí, revés. sí, 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 sí. Yo Yo te veía ahí, digo, ¿qué hace Manino? no saqué ninguna foto, no tengo ni una foto de la renga. No saqué ninguna foto, Bueno, igual solamente estaba muy difícil, así que está bien. saqué solamente al público. Porque estoy haciendo una muestra sobre eso también. Es una muestra sobre lo que pasa del otro lado, digamos, sobre la gente. Bien. Eh, y después, bueno, nada, no les digo que me sigan en Instagram porque subo una foto cada mucho. Eso- Estábamos Justo viendo publicitando eso. tu Instagram, estábamos en eso. no, ahí tengo fotos. Lo que no soy es subir mucho seguido, ¿viste? Claro. Bueno, nada. Cada tanto subo. Estoy con la idea de activarlo, pero nunca lo hago. Y bueno, Eh, son... pero bueno, estoy con eso, con Tres al Cubo, y con la Semana de la Fotografía, que se hace en noviembre también, que eso va a estar bueno. Que es un evento que hacemos todos los años, un evento gratuito, movidas, charlas, exposiciones. Y ahora también en Tesa al Cubo hay un montón de cursos y la carrera, ¿no? Si Ahora no está me la equivoco. carrera y un montón de cursos que se abrieron ahora, cursos de iluminación, de Lightroom, de curso básico, después está la carrera, la carrera todo el año. Sí, este año arrancamos de vuelta con la escuela de fotografía, nosotros ya veníamos
no fue algo nuevo, sino ya veníamos hace bastante dando clases, paramos por hace unos años estuvimos no dedicándonos a la docencia y volvimos de vuelta este año con todo, así más de armando una escuela directamente, no con docentes, así que viene bien, está buenísimo, bien, o sea, tenemos docentes que son muy buenos, bueno, ahí en la parte de espectáculo está el Godi Mex, Sí, el Godi. él está en la parte de espectáculo, que es un grosso, así que nada, viene con todo eso. Puede ser que al Godi lo persiga un poco también. Yo lo estuve persiguiendo, pero capaz que lo persiga un poco más para que esté por acá. Bueno, Fer, muchas gracias. Pero no, por favor, Muchísimas gracias. gracias por invitarme. Nos estamos viendo. Adiós. Abrazo. Chao, chao. Bien, bien Muy ahí. bien. Otra entrevista. Alto de grosso. colega. Sí. Bueno. No, y además muy interesante esto que planteaba de cómo se da el laburo hoy en día, que bueno, vos transitás, pero Sí. esta cuestión también muy generacional de la inmediatez, de los tiempos, de... Me interesa que, no sé si ustedes se acuerdan de la entrevista que hicimos a Andy Charniaski, Sí. la última columna que hice en febrero. Sí. Ella también hablaba un poco de eso. Y eso que son muchos años de diferencia entre él y ella, porque Sí. ella estaba en los 80, él es más de los 2000. Pero ella también hacía un poco de hincapié en eso. Como que, primero que hacía hincapié en cómo es el retrato, y después también en la inmediatez y todo eso, que es real. O sea, hay mucha gente en valla que está filmando para subir vivos, ponele. Hay muchos otros que no hacemos eso, que es súper válido igual. Son distintas formas de laburar y se va abriendo el campo a distintas cosas. Pero pasan esas cosas que antes, creo, por lo que estuve charlando con estos fotógrafos, no pasaba. Claro. Y era otra la movida. Pero sí creo que, bueno, hay que reversionar algunas cosas porque es muy complejo estar en una valla con 30 fotógrafos. Sí. Y sobre todo que no hay predisposición por parte de las productoras, sobre todo de decir, bueno, hacemos 6 temas y dividimos 2 tandas, Claro. ponele. O algún tipo de solución para que no nos pasen las cosas que nos pasan, porque Que en se valla, estarán los codazos. en la No, valla sí, pasan sí. muchas cosas y entre ellas que se desmaya gente en la valla y la tienen que pasar por arriba y nosotros estamos en el medio de ese quilombo. El otro día un amigo se comió un par de piñas, pobre. Yo me comí un empujón zarpado, casi me caigo con el equipo. Tipo, pasan esas cosas que yo creo que son solucionables y que me parece que estaría bueno que tengan en cuenta el lugar de los fotógrafos ahí. Pero bueno, me parece zarpado el trabajo de Manino. Les invito a Sí. seguirlo igual, síganlo porque tiene laburos muy piolas y el documental de Martín Carrizo También es está muy muy lindo, bueno. muy lindo. Sí. Así que bueno, También decía que lo podés ver en cualquier momento porque está cargado al sí, internet, ¿no? está en la En página de YouTube Tres al también. Cubo. Ah, en la Entrás página en la- de Tres igual al Cubo. buscás con el nombre, no me acuerdo ahora el nombre, pero Acariciando el golpe. Acariciando el golpe. Buscás Acariciando el golpe y te va a aparecer la página de Tres al Cubo y está ahí adentro el video. No sé si estará en alguna otra plataforma, pero yo lo vi ahí por lo menos. Ahí va. Bien, muchas gracias Juli por pasar y por traernos este momento cultural y este fotógrafo que al menos yo no lo conocía, así que bueno, muchas gracias y Y nos Gracias. quedamos a la espera Sí. del especial, mañana especial de la renga. Especial de la Julia estuvo renga. ahí cubriendo, ya estuve viendo ahí en unos Muchas adelantes cosas. fotones. Excelente. No solo cubrí yo, sino que Ah, fue bien Morita ahí. como Excelente. cronista, así que se vienen un montón de cosas. Basta, Muy no voy a bien, gran adelantar. programón. Me van a matar. Tipo, No yo no voy a importa. adelantar más nada. No importa. Digo que me obligaron. Ah. música y volvemos. Adiós.